Estoy aquí. Sí, no me aceptaba, Cami. ¿Estás de acuerdo que no me aceptaba? Me gusta porque yo tengo como mis defensores, gente que está ahí atenta a que no me serruches el piso. Sí. Sos serruchador de piso. Meca, yo quiero saber, ¿vas a tener otras versiones, otras canciones para los intervalos? ¿Nos vas a sorprender quizás con una obra de silencio en un intervalo? Mira, voy a gastarte con esto para siempre. Un chiste muy culto hiciste. ¡Ay! Muy culto. Ay, bueno, gracias. Meca dice que además soy culta. Muchas gracias por concederme este honor. Ahora que lo decís vos me voy a sentir culta. Meca, ¿viste? Soy culta yo. ¿Qué te pasa? Con H, culta. No se entiende el chiste. Es que porque yo no soy culto, por eso. No, por eso. Es que sos un snob. Ese es el problema. Vos sos un snob. Escuchame una cosa. Sí. ¿Te definirías como un tipo snob, Meca? No. ¿Pero por qué dijiste que sí recién? Pues, no, definitivamente no. ¿No? No, y de hecho tengo muchas críticas a quienes me critican por eso. Pero... ¿Qué tenés? Escuché mucho la palabra crítica, pero no la escuché bien fundamentada en qué. ¿Cómo? No, que tengo muchas críticas a quienes me critican por eso, porque siempre hago todo lo posible para, cuando trato de transmitir una idea, etcétera, bajarlo al lugar más llano posible, ¿no? No, quizás... bueno, chau. Le voy a pedir a la gente que comente sobre esto que estás diciendo. Ya, comenten ya y díganme si Meca es una persona que baja la información. Por favor, hablemos de esto. Quiero que polemicemos sobre esto, Meca. No sos alguien que baja la información, pero aceptalo así. No. No, por favor, Meca, te vemos pixeleado. Ah, no, pensé que iban a contestar lo que estaba diciendo. Por favor, pongámonos. Te perdí. ¿Me estoy viendo pixelado? Sí. Ahora tengo así circulito. ¿Es Meca el que está frenado o soy yo la que desapareció? No, ahí me fui a 4G. Me fui a 4G de nuevo. Hay problemas con tu internet. ¿Ahí? ¿Volví? Ahora sí, ahora te tengo. Perfecto. Volví a 4G. Muy bien. Bueno. Bueno. ¿Le parece, Telma Fardín, que sigamos con la sección feminismo? Espera, perdóname, pero necesito leer este comentario. Meki, te queremos, pero a veces nos cuesta conectar con la información que nos das. Aún así, el mequismo un día será real. O sea, se puso sentimental, Cami, con la devolución que hizo. No me queda claro si está a favor mío o en contra mío, pero... Te acepta, pero te está diciendo que no sos un tipo que diga las cosas de una manera concreta, fácil, accesible. ¿Cómo que no? Expliqué cómo se construye, cómo se hace una estrella. De la forma más sencilla. Sí, Susana Jiménez. Explicaste cómo fue la carrera de Susana Jiménez, cómo nace una estrella. No, Meca, no sos, pero bueno, después esto lo podemos ampliar. Te leo elenco porque yo no me acordaba los nombres. Olivia Colman, que es la reina Ana. Emma Stone, que es la más hermosa del planeta. Dios mío, no puede actuar y ser así toda de hermosa. Y Rachel Weisz, todas nominadas a Mejor Actriz en diferentes, en el BAFTA, en los Oscar, en el Globo de Oro, estuvieron nominadas en todas partes, porque de verdad que el laburo que hacen las tres es alucinante. Y después, bueno, tiene Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Peluquería, Mejor Director, todo nominado.
Ahí me ponen, te queremos, no importa que no te entendamos. Perfecto, Mirá listo, vos. me encanta que vaya como blanqueándose, porque es importante que se blanquee. ¿Sabes qué, Meca? Te iba a decir algo. En mi Instagram los comentarios son más amorosos. En tu Instagram se ponen más violentos. Ah, Datos, ¿sí? cosas. ¿Querés Que sí. ¿Querés que lo saque? No, pero te cuento, se ponen más violentos. Si no se calman, sí, los sacamos. Me da Dale. pena porque hay mucha gente muy amorosa diciendo cosas preciosas y no me dan ganas. Bueno, vamos a mi sección favorita. Esa no es música para mi sección. Meca, me estás boicoteando. Es mucho más arriba mi sección. Ahora sí. Hemos llegado al momento en el que nos preguntamos: ¿feminismo? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Feminismo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Feminismo para qué? Bueno, ¿feminismo para qué y por qué? Justo nos estaban preguntando, ¿los hombres pueden hablar de feminismo? Escuchamos una cosa, justamente lo que les estaba contando es que si hay algo que es interesante pensar, y por eso les recomendé La Favorita, esta película, donde se explica claramente que la cuestión del abuso y de cómo se ejerce el poder sobre otra persona tiene que ver con la construcción de poder y no con la cuestión del género. Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección en la que nos preguntamos este tipo de cosas. Justamente, ¿para qué? Los hombres no pueden hablar de feminismo, dicen, porque es para las mujeres. Bueno, te cuento que no, querido gato, me fascina. Se llama gato, yo te voy a decir gato. Gato, te cuento que no es así, que de hecho tengo grandes amigos que me enseñan una barbaridad a mí de feminismo, que saben muchísimo y que incluso en esa construcción son muy humildes, porque justamente creo que los hombres están encontrando su lugar en este momento y en ese momento eh, de tanto cambio, ¿no? Donde como que de repente no saben dónde pararse. Entonces hay como una cosa de esta idea de que el feminismo es algo que solamente sirve para las mujeres. Y la verdad es que, por supuesto, sí es un movimiento en el que una entra, lo hablábamos con Luciana Pecker, una entra para liberarse, entonces evidentemente tiene muchas más herramientas y un enfoque mucho más concreto a erradicar la violencia de género sufrida por las mujeres, porque, hola, ¿qué tal? Estamos denunciando que justamente lo que hay es una disparidad en muchos aspectos. La hay en el aspecto económico, digo, seguimos cobrando en Argentina, en Argentina es casi el 30% menos por el mismo trabajo, la misma, e incluso con más capacitación, el mismo trabajo, menos sueldo. O sea, a mí me parece que ahí, más allá de lo teórico, desde los números duros, siempre es piola hablar porque digo, todas las ideologías o las subjetividades a la goma, porque te estoy diciendo concretamente, acá estadísticamente pasa esto. En el mundo el 14% menos, o sea que se equilibra entre los lugares de mucha desigualdad y los de mayor igualdad, pero evidentemente hay, por supuesto, un primer contacto con el feminismo que suele ser un grito desde las mujeres en la necesidad de liberarse y de protegerse a su vez del sistema patriarcal en el que vivimos, que viene agarradito de la mano del sistema capitalista en el que vivimos, digo, conviven y se necesitan el uno al otro, pero los hombres justamente, de hecho, hola, ¿qué tal? Voy a decir algo que va a sonar poco feminista, y es, los necesitamos. Los necesitamos, pero no porque los necesitamos a ustedes, hombres, sino que para que el cambio sea total, real, sustancial y forever and ever en este mundo, para que se convierta en un lugar un poco más justo, voy a decir que lo veo difícil, pero más allá de eso, vamos a seguir luchando porque así sea. Y la verdad es que en el mundo somos 50 y 50. Por ende, necesitamos de esos hombres. Y ahí es donde nos preguntábamos, un poco también fue una conversación que tuvimos con la Pecker, vean la entrevista de la semana pasada, la subimos el lunes, ¿no? Sábado, el domingo, ¿cuándo la subimos? Domingo. Domingo, bueno, así que es casi que desde esta semana. Vean la entrevista con la Pecker porque hablamos sobre eso en relación a cómo se construyen nuevas masculinidades, cómo el hombre
se puede posicionar, porque hay como toda una cosa compleja que entendemos, digo, entiendo. Eh, Igualmente, bueno, chicos, si están incómodos, está bueno, pero porque está bueno estar incómodo en la vida. O sea, esto que estabas hablando vos en relación a la, a la obra de los años 60, de 50, perdón. Porque olvídate que ya me olvidé el nombre del músico, todo. Pero estabas hablando de esto, digo, es una persona que elige poner incómodo a su público. Y en esa incomodidad nace algo, surge algo que está bueno. De hecho, nosotros, los actores, tenemos como, digo, cuando empezás a caer en lugares cómodos es cuando el cuerpo se empieza a dormir y la creatividad se empieza a morir. Entonces, evidentemente, hay algo ahí que a mí me resuena mucho de los lugares incómodos como necesarios para la transformación. Eh, Puedo caer también en el lugar obvio de que, hola, ¿qué tal? Con este nivel de incomodidad que estamos teniendo por la pandemia, mira cuántos cambios estamos obligadas a hacer, no todos necesariamente buenos y positivos, pero sí algunos que sí, que nos hacen como recalcular y valorizar otras cosas. Entonces, hay algo en que entiendo, empatizo con que los hombres estén incómodos, bienvenido sea, porque ahí es donde vamos a encontrar entre ustedes y nosotras y nosotres y ellas y todes, la forma de vincularnos y de encontrar un lugar más sano en la sociedad, tanto para nosotras como para ustedes. Eh, y, y me parecía piola, Meca, que, porque esto cuando lo planeamos estuvo bueno como el ping-pong, como que vos me preguntes, porque de hecho hay para mí, cuando yo tomé la decisión, dije, che, tengo ganas de hacer un programa y de construir una voz, y me dan ganas de hacerlo con un chabón, que se perciba chabón y todas esas cosas, que si quieren otro día podemos hablar de qué es el género, qué es la identidad de género, podemos profundizar en todo ese universo, pero ahora estamos en esto, en las masculinidades, y a mí me parece importante ese mensaje, mostrar que justamente no es que listo, de hecho tengo como esta crítica, me pasa con las series, con las películas, viste que hay como lo que hablábamos con la Pecker, que encontraron como un secreto en que entonces el enfoque feminista es este, punto. ¿No? Que parece que el enfoque feminista en una película es hacer una escena de sexo donde haya sexo oral hecho del hombre a la mujer y eso ya está, listo, es feminista. Entonces, como si caemos en quedarnos ahí nada más, peligro. Eh, pero me parece que está piola, ya que tenemos la oportunidad de interactuar, chabón que se percibe chabón, mina que se percibe mina, que por ahí vos también me puedas tirar tus preguntas desde tu propia experiencia de incomodidad o de comodidad. Meca. Sí, de hecho, O la gente, por ahí estuvo hablando la gente y yo no leí porque estaba... sí, te quería transmitir una de las preguntas, que en realidad era un comentario de una persona que dice, bueno, acá lo perdí, pero decía algo así como soy cajera de Coto y gano mucho menos que los varones. Y algo que hablábamos con Luciana, en la entrevista con Luciana Pecker, es que justamente la desigualdad salarial entre varones y mujeres es un caldo de cultivo para la violencia de género. ¿Por qué? Porque, digo, muy elemental, porque genera ya una dependencia económica. La mujer depende económicamente del varón y además el varón ya precarizado, ¿no? Por su propio trabajo. Entonces, se da ahí una situación que es muy propicia a la violencia de género. Entonces, el tema de la precarización laboral es muy importante entenderla también ligada a la violencia de género. Por supuesto, hay algo que es muy fuerte que dejó a la luz esta pandemia y es que en Argentina la principal fuente de trabajo de las mujeres es el trabajo como empleadas domésticas. En ese contexto, además, hay que hablar claramente del nivel de precarización. Más allá de que en Argentina que tenemos el 40% del trabajo en negro o más, es un número que no sé. 40, mira, o sea, lo escuché pero hace un tiempo, no sé ahora actualmente. Bueno, tenemos un 40% del trabajo en negro. Imagínate las empleadas domésticas, primero que es un trabajo que está como tiene que ver con las tareas de cuidado, que son lavar, planchar, mantener una casa, con lo que nos dimos cuenta en este momento que se paró la industria toda está, digo, no, en algunos sectores, bueno, las especificidades, se paró todo menos las tareas de cuidado. Entonces ahora
muchos tipos que antes no tenían ese contacto con la cotidianidad de llevar una casa adelante, se dieron cuenta, esto es un laburo, que no está remunerado, pero es un laburo. Y es el único laburo que no puede frenar de ninguna manera. O sea, no dejas de cuidar a los pibes, no dejas de cocinar, no dejas de lavar, de limpiar el baño, no dejas... Entonces, ahí yo creo, en esta pandemia, también la posibilidad de revalorizar eso y entender, bueno, evidentemente no podemos ignorar que la mayoría de las mujeres que tienen ese tipo de trabajo, que además, digo, están las mujeres que no tuvieron acceso a estudios, o sea, ya tuvieron una primera dificultad para poder hacerse lugar en el espacio de trabajo, porque en cuántas familias, por ejemplo, iba a estudiar el chabón, digo, esas generaciones todavía están hoy existiendo, viviendo, donde ser mujer y estudiar era como una maravilla, ser mujer y estudiar una carrera que no fuera una maestría, o sea, ser maestra era como complejo, difícil, toda una apuesta propia, desafiar el sistema. Entonces, evidentemente, frente a ya un acceso complejo para tener las mismas posibilidades, evidentemente tenés muchas mujeres que terminan teniendo que trabajar, no necesariamente, que terminan teniendo que trabajar necesariamente en como servicio doméstico. En ese tipo de trabajo, además, tenés nada más un 33% de gente que siguió pagándole el sueldo como corresponde a esas mujeres, y tenés a un 80% en negro. Entonces, evidentemente, va a ser muy difícil que haya una igualdad en el espacio laboral si arrancamos con esa estadística. Digo, las mujeres estamos relegadas a ese tipo de tareas cuando recién ahora se está entendiendo lo importante de esas tareas. Porque no lo digo diciendo, no, es un trabajo que no es digno. Es fundamental. ¿Cuántas mujeres ahora se están dando cuenta, porque no tienen a la persona que venía a ayudarlas con la casa, se están dando cuenta lo difícil que es llevar adelante una casa? Entonces, digo, para arrancar, evidentemente, en Argentina, no sé, todavía no investigué cómo es en el mundo tan concretamente, pero en Argentina es así, o sea, ya de por sí arrancamos con esa disparidad. Tengo una Sí, pregunta sí, en este ping-pong que me propusiste. sí, te propuse el Eh, ping-pong. sí, ¿cómo, cómo se juega hoy por hoy el levante, por ejemplo, de un hombre para una mujer en este marco de, digamos, la concientización, el feminismo, digamos, una mirada mucho más eh, precisa de todo lo que está pasando, ¿no? Y comprometida a lo que está pasando? ¿Cómo se juega la construcción del levante hoy por hoy? Es muy difícil, es muy Vos me, difícil, vos, mira, vos me lo preguntaste. sí, me encanta, es muy difícil, porque hay toda una cuestión que es loco, ¿no? Pensar que otros espacios, como por ejemplo, digo, mis amigas lesbianas, mis amigos gays, tienen como todo otro diálogo, porque como ya tuvieron que estar, como ya fueron interpelados por las dificultades que enfrentaron para insertarse en esta sociedad, aceptando su identidad, digo, ya tuvieron que hacer todo un trabajo, están un paso adelante en el sentido de lo vincular. A ver, hola, hay violencia, puede haber violencia, o sea, es lo que decía, no es que porque son relaciones del mismo género que se perciben de la misma manera, no hay situaciones de violencia. Las hay, yo no soy quien para hablar de eso porque no pertenezco a la comunidad LGBT, desconozco, pero no puedo dejar de ponerlo sobre la mesa. Y yo sí puedo hablar de mi experiencia personal, que es ser una mina hetero, o sea, que me gustan los hombres, eh, y cis, que me reconozco como, digo, nací con un órgano genital de mujer y me reconozco como tal, es muy complicado, porque hay como todo un territorio, hay posicionamientos diferentes. Bueno, igualmente, imagínate si es complicado para todo el mundo, para mí, hola, ¿qué tal? Encima, con esta cara, todo es más difícil, ¿no? Pero entonces por ahí como mi experiencia personal es como un poco más subido el volumen a lo ya complejo, porque después hay una realidad que ya es complejo. Yo siempre digo que para mí es importante como no perder noción de qué es lo que está pasando, porque evidentemente contra mí no se van a jugar las mismas formas de violencia, sino que se van a jugar otras, porque es muy difícil que alguien venga a violentarme a mí con esta cara, de las formas que ya tenemos claramente identificadas, pero nacen otras formas nuevas, y ahí es donde también yo estoy como muy atenta a qué nos está pasando a las mujeres, más allá como de los lugares más expuestos o menos expuestos. Y hay
hay como lugares raros para los tipos porque no saben dónde pararse, entonces o tienen miedo y tienen la idea de que el juego de la seducción es como algo vedado para las feministas. No, gente, no. O sea, este dato, entérese, no. Siempre que hay consentimiento, está todo piola. Eh, Hay como otro territorio en el que están como los que te mansplanean, bueno, yo en mi inglés, pero desde el feminismo, o sea, que son más feministas que vos. Que digo, bienvenido. Yo tengo amigos que considero que son más feministas que yo, porque la tienen, digo, clarísima, pero justamente esos amigos son los que jamás me vendrían a dar clase. O sea, me van a esperar a que yo les pregunte, jamás me vendrían como a decir, no, porque acá tenés que hacer esto. Hay algo ahí raro en esa pose de yo soy más feminista que soy el feminista de la primera hora, que es raro. Para mí está bueno como asumir que estamos todos aprendiendo, porque yo, o sea, yo no me animo a decir que soy una feminista de la primera nada, o sea, es que yo estoy aprendiendo. Y esto que hablábamos el otro día también en relación a que muchas veces también te puedes encontrar como con el deseo de algo que es una construcción patriarcal, sin embargo lo deseas. Entonces ahí, ¿qué pones por delante? El deseo, mientras digo que no haya una situación de violencia ejercida sobre vos, ni que vos ejerzas violencia sobre la otra persona. Para mí también es importante como escuchar el deseo y no negarse, tipo, no sé, me quiero casar. No, pero sos feminista. Bueno, qué sé yo, por ahí me quiero casar. Digo, ¿qué va primero? Y para mí tiene que ir por delante el deseo, mientras que no le jodas la vida a nadie. Y se juega todos los días, digo, es difícil como hasta, no sé, te abro la puerta. Yo me doy cuenta cuando, ahora no porque no se puede tener contacto con la gente, pero como en el edificio, te abro la puerta y es chabón y digo, como, bueno, te quiere dejar pasar, pero no, porque sos mina. Entonces, y vos decís, no, pasá. Y ahí como, digo, en lo chiquito, no necesariamente en la construcción de un vínculo sexoafectivo, de pareja o de lo que sea, sino que digo, también pasa como en lo cotidiano chiquito, y estamos ahí aprendiendo. O sea, no sé, no me voy a enojar porque me dejes pasar. Digo, la idea como de la caballerosidad es una cagada, pero sí la idea de la gentileza es divina. Entonces, digo, también no necesariamente ser gentil es ser caballero, o sino que entonces que sea ser caballera también, ¿no? Digo, a mí me parece que está bueno como que el feminismo lo que viene a hacer es a preguntarnos, a cuestionarnos todo, y que encontremos ahí lugares nuevos. Es muy difícil porque los chabones tienen o miedo o vienen en esta de tipo, ya está, estoy todo deconstruido. Y para mí es como, che, bancala, no sé, ni yo estoy todo lo deconstruida y reconstruida que quisiera. Te hago una última pregunta antes de pasar a la próxima sección. Pero viste que, digamos, un poco está muy arraigado, o estaba muy arraigado en la cultura que era el varón el que tenía que avanzar en el levante sobre la mujer, ¿no? Como una especie de código de época. Por lo menos, no sé cómo será en otros países, pero me imagino que en Latinoamérica esta idea del macho y demás está como muy, muy arraigada. ¿Ves que a la par, digamos, de la oleada feminista, etcétera, también cambió eso? Hoy es más lanzada la mina que se quiere levantar al tipo, ¿o crees que eso no se modificó? No, sí, sí se modificó. Estoy viendo que tenemos, el gato ahí sigue tirando todas boludeces, pero bueno, bienvenidos esos comentarios y porque está bueno como ver, ¿no? Que todavía existe arraigado en algún inconsciente colectivo social, en algún lugar, eso sigue siendo como que da de comer a ciertas ideologías y formas de expresarse, y que evidentemente, digo, alguien que comenta eso también se vincula así con la gente en su vida, eso es como lo peligroso. Te dije que era peligroso, yo Sí, avisé. Pará, igual veníamos re bien, no se me había caído, a mí se me suele caer todo el tiempo, no se me había caído en cuánto, en 1 hora y media. Bueno, yo creo que hay como una cosa que a ver, no sé en otras culturas, esto que decís vos, no sé cómo está en otras culturas. Sí puedo decir que acá, sobre todo las generaciones nuevas, ni hablar, o sea, yo soy piba, pero las de 10, o sea, las que están diciendo todavía 10, la tienen clarísima y ya se juegan los vínculos de otra manera. Para las de 20, que estamos como ahí en una cosa que tuvimos que romper con ciertos patrones, 20, 30, 40, ya después para arriba, digo, cada vez más complicado desarmar lo aprendido.
posible igual, que nadie venga a decir, no, porque yo ya estoy grande, yo ya crecí así. La verdad es que, digo, no sé, yo lo veo con mi vieja que tiene casi 70 y sin embargo es una mina que todavía hoy está aprendiendo cosas y aceptando que la vida tiene cosas para enseñarle, así que nadie me venga a decir, no, porque yo ya estoy grande para cambiar, porque no me lo creo, pero yo creo que estamos como ahí aprendiendo, o sea, es un lugar nuevo, no sé, no sabemos cómo, nosotras, digo, no solo los chabones, con esta boludez, o sea, esta boludez de si la desencarás te van a denunciar. No, chicos, o sea, tenemos todos en claro en relación a con qué nos sentimos cómodos y con qué nos sentimos incómodos. Y de última pedís perdón y decís como, no es que lo primero que aparece es la denuncia. De hecho, te tardás mucho en llegar a hacer una denuncia. Mucho tiempo. Por lo general, pones un no primero. Y me parece que hay un código de seducción en el que uno tiene como, digo, sabemos cuáles son más o menos, y los tipos están como con esto, decir, uy, no sé qué hago, avanzo, no avanzo, no sé, le digo, no le digo. Y me parece que hay de las mujeres también una cosa muy piola, sabiendo, haciéndonos cargo de todo este terreno que quedó como confuso, donde también decimos más claramente, tipo, sí, dale, avanzá. O bueno, avanzo yo para que vos no tengas el conflicto de saber si sí o si no. Me parece que sí, en eso ha habido un avance y estamos como ahí tratando de construir una nueva forma. Después, igualmente, todo puede salir como el orto. Igual todo puede fracasar. Una remera que diga eso. Igual todo puede salir como el orto. Pero bueno, ya entraste como al territorio con otros conocimientos. Bueno, me encantó la sección de hoy. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. Te propongo para la próxima que sigamos este ping-pong. Voy a traer más preguntas. Dale. ¿Te parece que pasemos a la sección El otro lado? The other side of the world. Que tenemos temas pesados para hablar hoy. Ay, sí. Y que es importante mencionarlos. Yo primero voy a hacer un repaso muy breve, pero me parece importante sobre algunos de los temas que están hoy por hoy en agenda y es importante remarcarlos. El primero es la desaparición y posterior muerte de Luis Espinosa en Tucumán, y traigo este tema porque sé que vos vas a mencionar lo de Alperovich, ¿no? Digamos, en el Senado, y naturalmente hay conexiones ahí en esa provincia, que es la provincia también de la muerte de la hija de Levos, ¿no? Entonces, nada, es muy importante remarcar lo que está sucediendo ahí. Luis Espinosa era un trabajador rural que simplemente pasaba con su hermano, lo había encontrado su hermano en el camino y coincidieron en un lugar donde se estaba haciendo una carrera de caballo, ¿no? En medio de la cuarentena, etc. Lo cierto es que paralelamente dos turnos de una dependencia policial ilegalmente van a terminar con esa carrera, van de civil, es decir, es ilegal, y van con armas y empiezan a disparar ahí para dispersar la carrera. Y en eso, justo coincidentemente, estaban los dos hermanos ahí, pasando por ahí, por el paraje, etc. Le empiezan a pegar. ¿No estaban participando o estaban participando? No estaban participando. Lo cierto es que la policía le empieza a pegar al hermano de Luis Espinosa. Luis Espinosa interviene para que le dejen de pegar y se cree que ahí ya le pegan el tiro la policía y lo mata. Lo cierto es que se llevan el cuerpo de Luis Espinosa, se cree ya muerto, en una camioneta de la policía. Estamos todos hablando de policías que no estaban uniformados, estaban de civil, ¿no? Por lo tanto, es todo un procedimiento ilegal, y se encuentra el cuerpo días después en el límite de Tucumán con Catamarca, en una especie de descampado, es decir, desaparecieron el cuerpo y lo tiraron. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque se quebraron 3 o 4 policías, es decir, policías y lo que habían llevan, digo, participado. claramente a la parte fronteriza para que haya también un conflicto. Yo no supe, solo leí titular, no supe mucho, no leí, no investigué demasiado. Lo llevan a ese sector para que haya además un problema de jurisdicción, a ver dónde se investiga. Naturalmente, Digo, dicen digamos que esto. Exactamente, problematiza la investigación si hay una especie de, bueno, ¿a qué jurisdicción ¿A quién le pertenece? corresponde?
Y además, por lo que leí en los informes, era un lugar de lo que se llaman yungas, ¿no? Como No de sé qué mucha, es. de mucha vegetación, digamos, un lugar problemático para encontrar el cuerpo, el cuerpo. Lo cierto es que, bueno, hay una investigación, el juez de la causa dijo que tiene todos los elementos para considerarse un caso de, digamos, de terrorismo de Estado, ¿no? En el sentido de la, la intervención policial, y no solo eso, sino la premeditación para desaparecer un cuerpo, ¿no? Estamos ante casos de desaparición forzada y seguida de muerte. Así que bueno, es muy importante seguir el caso de Luis Espinosa en Tucumán. Luego el segundo caso que te quería comentar, Telma, es un caso terrible que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Borda, que un paciente el 22 de mayo pasado fue atacado por perros Por una dentro, jauría. sí, dentro del parque. No, el Borda es un lugar muy, muy amplio y tiene como parques adentro. Los perros estaban por ahí, una jauría de perros lo atacaron y murió finalmente en el Hospital Pena cuando lo trasladaron. Lo importante de esto, además de, digamos, de la barbarie de la noticia en sí mismo, son dos, es una noticia en particular que el 7 de mayo el CELS había hecho una denuncia denunciando que había jauría de perros en el Borda. Por supuesto, una denuncia desestimada que llevó a la situación que, que comentamos, que se llamaba Jorge Marquesiano, es del servicio 15. Y el segundo dato que hay que tener en cuenta que la desidia sobre los neuropsiquiátricos, la desidia en particular sobre el Borda, viene de mucho tiempo. Vos te acordarás de la gran represión de la policía de Larreta, ¿no? Que no solo Eso te iba a preguntar, que nos contaras un poco jurisdiccionalmente, o sea, el CELS hace la denuncia, frente a quién hace la denuncia y a quién a quién le correspondía actuar para que no pasara esto con una denuncia previa. y yo entiendo que le debe corresponder al gobierno de la ciudad, al área que se encarga, al área gubernamental que se encarga de los Salud. neuropsiquiatras, exactamente, el área de salud. Decíamos lo del Borda porque aquella vez no solo reprimió la policía a periodistas, sino a pacientes y a médicos, ¿no? Entonces, ojo con las amistades con Larreta, porque estamos hablando de cosas muy graves que están pasando dentro del neuropsiquiátrico y que es importante remarcar. Y el último caso que te quería comentar, antes, digamos, de dejarte a vos y después ver si nos queda un huequito para economía, es el caso de Villa Azul. Los vecinos están denunciando, hace un ratito me mandaron los compañeros del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que están teniendo muchos problemas con la falta de ingreso de comida, ¿no? Para los comedores, para, digamos, cosas elementales. Están diciendo, miren, lo que necesitamos son dos cosas, menos fuerza policial y más testeos para todos, porque lo que se está haciendo ahora es testeos solamente a los sintomáticos. No se está haciendo testeos a los asintomáticos, ¿no? Entonces, naturalmente eso se vuelve un espacio cerrado donde estás en las mayores de las vulnerabilidades. Pero más allá, digamos, de las salidas y las discusiones de las salidas, es que las situaciones de cómo se llegó a que en esta villa en particular y en los barrios carenciados en general no tuviesen agua potable, no tuviesen alcohol. Ellos dicen que las cajas que les están mandando ahora no tienen alcohol en gel, las cajas municipales, no tienen alcohol en gel, no tienen kits de limpieza elementales. Entonces, tuvieron que hacer una denuncia, creo que cortaron una calle para que se conozca lo que estaba pasando en Villa Azul. Es decir, que es las máximas de las vulnerabilidades y un caso que continúa ahora y que permanentemente está sumando nuevos contagiados. Así que bueno, te quería comentar estos tres casos que me Mira, parecen... deja de impresionarme el nivel de violencia. Acá hay gente que comentaba que se jodan, ¿no? Como la pérdida absoluta de la empatía, como si eso nos pudiera llevar a algún lugar
que se jodan esas personas que están en esas situaciones donde ya tenemos un país, digo, acá, más allá de que vos, digo, nombrabas en el caso de lo que pasa en la ciudad, en el Borda, en relación a lo que pasa con el gobierno de la ciudad, que, digo, pertenece al mismo partido político hace 12 años, evidentemente, digo, ahí podemos como por ahí poner más un nombre propio, pero la verdad es que el país fue gobernado sistemáticamente por unos y otros, y tenemos hoy la cantidad de asentamientos que tenemos, donde es muy complejo, digo, donde lo que pasó con la pandemia es que vino a agravar una situación de desigualdad que ya existía. Pero me impresiona mucho leer el que se jodan, ¿no? Fue fuerte. Es fuerte porque no hay manera como de salir de eso, como si uno, de esta idea de la meritocracia, ¿no? Y que uno está donde uno se merece estar, cuando la verdad que no tenemos todos las mismas posibilidades, el mismo acceso a posibilidades. Y el otro día, digo, no quiero dejar de decir esto, una compañera me corregía en algo que yo muchas veces digo que soy una privilegiada. ¿Cómo estás? Cuando me preguntan cómo estás en la cuarentena, yo digo que soy una privilegiada porque estoy tranquila, porque tengo un techo, porque tengo comida. Y la verdad es que está muy mal eso que digo, porque por supuesto que ahí yo reconozco, digo, algo que está mejor que para otras personas, pero no es un privilegio, loco, son derechos conquistados después de luchas y después de gente que dio su vida por esas luchas, ¿no? Porque se entendiera que el plato de comida y el techo es una necesidad básica que merece cualquiera, que no es un privilegio, es una necesidad que tiene que estar cubierta y es un derecho por el que han luchado otras generaciones. Entonces, en relación a esto que dije el programa pasado, me parecía importante como aclararlo y decir que, bueno, privilegios son otras cosas, ¿no? Después podemos ahondar en qué privilegios sí tengo y cuáles no, pero nombrar el techo y la comida como un privilegio, lo que hace es que no nos demos cuenta de la aberración, porque no es que yo tengo un privilegio, es que les están quitando un derecho a esas personas. O sea, hay que cambiar el enfoque. Y yo misma me estaba como perdiendo en el enfoque. Así que no quería dejar de decir eso. Y yo voy a hablar brevemente sobre el caso Alperovich, que también nos lleva a la provincia de Tucumán. Tiene 2 causas, una tramita en Tucumán y otra acá. Esto que le explicamos siempre a la gente que por ahí no sabe, por eso también hace hincapié en relación al caso que vos comentabas, a que los delitos se investigan según el territorio en el que se cometieron, y por eso Alperovich tiene denuncia hecha acá, tramita en Comodoro Pi y en Tucumán. En Tucumán la durmieron esa causa, no están haciendo absolutamente nada. La denunciante es la sobrina de Alperovich, cosa que a mí me pone feliz de este caso, es la posibilidad del anonimato brindado a la sobrina de Alperovich. ¿Escuchan los gritos? Bueno, pensé que se escuchaban. No importa, porque es el mismo vecino, que me parece que fue como salió a recoger algo. Lo que me parece interesante de este caso, primero para resaltar un hecho positivo, es que logramos que se mantuviera el anonimato, que pudiera hacer la denuncia contra un poder tan potente y que, como es el ámbito político, un tipo que es dueño de la mitad del poder político en Tucumán, y que la sobrina se pueda llamar así, la sobrina como la sobrina de Alperovich, o como le gusta a ella, que también ayer lo expresaba en la carta que hizo pública, la denunciante y no la víctima, porque es lindo también trabajar ese concepto de corrimiento de la víctima y pasar a la denunciante, que es un trabajo interno que uno hace también, así que también me parece muy piola como poner eso en palabras y respetar ese deseo de ser llamada la denunciante y no la víctima. El caso en este momento, lo que pasaba hoy, el 27, es que justamente este energúmeno tenía la posibilidad, se terminaba la licencia que se había pedido hace 6 meses, entonces tenía que volver a su banca en el Senado. Evidentemente, desde el movimiento feminista salimos específicamente a BOFEM, la red de abogadas feministas que están en prácticamente todo el país, están cada vez extendiendo más su red, porque es un espacio que hay que ocupar, mirar con perspectiva de género el derecho. Redacta una carta a la que tuvo muchísimas adhesiones, nos sumamos muchísimas colectivas y también gente con nombres propios, pidiendo que no solamente no se reincorpore y que se pueda volver a pedir licencia, que es lo que finalmente pasó. El Frente de Todos sacó un comunicado en el que ¿se escucha todo lo que está pasando en mi edificio? Bien. Quería que como que supieran en qué contexto, si desaparezco ya saben lo que pasa.
volviendo al Perovich, perdón, pero de verdad que está siendo como muy desconcertante todo el nivel de ruidos que estoy teniendo. Se le vencía el periodo en el que se había pedido licencia, era sin goce de sueldo. En otras épocas hemos tenido casos más terribles en los que los tipos se piden licencia con goce de sueldo. Entonces, bueno, en ese sentido podemos decir, bueno, tuvimos más o menos un avance, él no está siendo representativo para el pueblo en una banca en el Senado y no está cobrando el sueldo. Cosa que, por ejemplo, no nos pasó con el caso de Anaí Fuentes, que denunciamos también, hicimos desde muchas organizaciones, no solamente actrices argentinas, sino nos unimos muchas organizaciones para denunciar lo que estaba pasando en el Centro Cultural San Martín, donde ahí sí teníamos una situación más complicada porque Pimentel no solamente se había pedido licencia, sino que seguía cobrando su sueldo y ellas habían sido despedidas. Bueno, en esta situación, el abuso también se dio en el entorno laboral, como es la sobrina, por ahí suena que fue en un espacio de hogar, y no, fue además, la carátula con la que lo acusan es además agravado, la violación agravada, con acceso carnal, y ayer se jugaba esto, y la verdad que desde el movimiento de mujeres lo que pedíamos era que desde la política también tuvieran un gesto y lo destituyeran, que le quitaran los fueros y lo echaran. No lo conseguimos, conseguimos que él vuelva a renovar su pedido de licencia durante 6 meses. Evidentemente que un violador esté representando a parte de la sociedad en el Senado no es algo que podíamos permitir desde los movimientos feministas. Y acá se juegan dos cosas y es importante aclararlo. Por un lado está, por supuesto, el camino judicial y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo e investigar. La causa en Tucumán está absolutamente parada. La causa en Buenos Aires avanzó un poco más porque ella se hizo una inspección ocular donde ella fue a reconocer y todo coincidía. La pericia, a pesar de que los abogados de este energúmeno salieron a decir que no, la pericia fue fantástica. Eso está, es parte de los elementos probatorios. Veo que sacaste los comentarios, se pusieron heavies cuando me puse a hablar de esto, me imagino. Qué pena. Bueno, cuestión que el único avance que podemos decir fue positivo, más allá de que trataron de instalar los abogados de él en los medios que no coincidían las declaraciones de la denunciante con la inspección ocular. Todo lo contrario, el nivel de coincidencia fue impresionante, el fiscal fue muy contundente. Y bueno, ahora estamos en el medio de esta situación en la que se juega por un lado lo político y por el otro lado lo judicial. Por supuesto que la justicia tiene que avanzar, pero el poder político también tiene ahí la posibilidad de decir qué quiere hacer con un personaje como este, que tiene estas dos denuncias formales hechas por su sobrina, pero que en el ambiente ya se sabía. De hecho, hay videos donde él públicamente maltrata, es un nivel de violencia de género evidente con una periodista. Después, si quieren, les comparto, les podemos dejar en nuestras redes el link para que lo vean. Digo, hay como pruebas muy contundentes del nivel de misoginia de este tipo y sin embargo, bueno, también entendemos que dentro de ese partido político hay mujeres que sufren y siguen sufriendo esa violencia de no poder echarlo y se juegan muchos poderes, ¿no? Entonces hay que entenderlo desde una mirada amplia donde son muchos los intereses que se tocan. Bueno, vamos a seguir actualizando el tema y ver cómo, no sé hasta cuándo se extendió, entiendo que 6 meses. 6 meses más a partir de ahora. El Frente de Todos, sí. Ayer el Frente de Todos sacó un comunicado donde expresó que son 6 meses más a partir de ahora. ¿Es positivo que no esté? Sí, es positivo, pero bueno, nos quedamos con un sabor a poco. Algo que me impactó ayer de la carta, y lo charlábamos un poco, es cuando la carta de la sobrina del Perovich. Porque salieron dos comunicados, contarle a la gente que por un lado estuvo la presentación que hicimos desde los movimientos feministas a la presidenta del Senado y por otro lado la carta de la denunciante. Exactamente, no, me refiero particularmente a la carta de la denunciante, que es cuando ella relata el momento que le va a decir todo al exgobernador, al Perovich, ¿no? Y que tiene que construir el escenario en un lugar para protegerse del miedo que tenía. Es decir, lo tiene que enfrentar en la casa donde va a estar su mujer y sus niños para evitar cualquier tipo de represalia de otras características, ¿no? Ahí ves el nivel de abuso y el nivel de poder, naturalmente en esas provincias que son feudos, ¿no? Que la manejan como patrones de estancia.
Bueno, voy a hacer Bueno, dos ¿nos vas a comentarios. subir el ánimo con la economía? Sí, 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 joda, joda. No, dos datos me parecen importantes, ya que comentaban el otro día, che, no decís nada de Macri, bla, 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 bla. Habíamos dicho la otra vez que durante el gobierno kirchnerista no se había desendeudado el país, sino que se habían pagado 200.000 millones de dólares y que se había dejado una deuda de 250.000 millones de dólares, y entonces decíamos, bueno, ¿por qué? ¿No? Y ahí explicábamos el carácter de la deuda pública, es decir, que tomás deuda del ANSES, tomás deuda del Banco Central para pagarle a los bonistas, y les pagás a los bonistas, pero generás deuda adentro de tu propio país, ¿no? Que es lo que se llama la deuda interna. Eh, lo que quería remarcar hoy es el tema de la fuga de capitales. Viste que se habla mucho de, che, ¿qué es la fuga de capitales? Yo ¿Dónde ya te los expliqué, fugo? yo ya te expliqué. Es, por ejemplo, Bruselas escapándose de Bélgica, ¿no? Claro. Es Buenos Aires fugándose de la Argentina, La Plata fugándose de Argentina. Esa es la fuga de capitales. Sí, es como es una película, ¿no? Como una... lo cierto es que Perdón. la fuga de capitales en realidad tiene un término técnico que se llama formación de activos externos del sector privado, así como bien rebuscado para que no entiendas un carajo, ¿Qué ¿no? significa formación de activos externos del sector privado? Fuga de Traducime. capitales, fuga de Bien. capitales. La traducción es fuga de capitales, pero ¿qué significa? No necesariamente la fuga de capitales es que agarro plata y me lo llevo a un paraíso fiscal en Bahamas, ponele. Es, digamos, sacar dólares del sistema financiero. Es decir, los dólares salen del sistema económico. Pueden quedar en el país, pueden irse a un paraíso fiscal, pero ambas cosas son posibles, ¿no? Eso es lo que se llama fuga de capitales y que en general el error, por la propia expresión de la palabra, lleva a la confusión, ¿no? Lo cierto es que decían, bueno, ¿de qué manera durante el Por ahí macrismo lo que hay que, como por ahí volver a dejar en claro es de dónde se fugan, no hacia dónde se fugan, sino de dónde, salen del, ¿no? De dónde, claro, claro, salen del salen del sistema sistema, financiero? digo, como dejar en claro eso y sin importar a dónde, necesariamente a dónde van. Evidentemente no van a la inversión y a la producción de trabajo en nuestro propio país, porque si no, no Exactamente. se llamaría, ¿no? Si fuera que sale del sistema para ser invertido y eso genera trabajo, no se llamaría fuga de capitales. Totalmente, totalmente. Yo hago todas las preguntas para que vayamos como aclarando territorio. Entonces, cuando se hablaba de durante el macrismo se fugaron capitales, tenemos que entenderlo de esa manera. ¿De qué manera yo puedo hacerme de dólares para atesorarlos? ¿No? Se supone que yo me voy a atesorar de dólares cuando creo que primero que el dólar va a seguir subiendo, entonces salgo a comprar ahora, especulando que va a seguir subiendo y que lo puedo vender más caro. Pero pasaba algo ahí, que es el tema del uso de las reservas para fugar capitales. Vos decís, ¿qué significa usar reservas del Banco Central para fugar capitales? Cuando vos querés parar la corrida del dólar, es decir, querés parar que se devalúe la moneda, el Banco Central lo que hace es salir a vender dólares, ¿no? Es decir, vuelca dólares a la calle. ¿Para qué? Para bajar la demanda. Esto es una cuestión de oferta-demanda. Si hay muchos dólares circulando, el precio baja. Si hay pocos dólares, el precio sube, Sube. ¿no? ¿No? Digamos, es una oferta. Entonces, lo que Por hace eso cuando hay... Sí. Claro, entonces lo que hace el Banco Central, lo que hacía y que hizo durante las gestiones, sobre todo del macrismo en ese caso, que como había una corrida sobre el dólar, lo que hacía era salir a vender, a vender, a vender. Obviamente vender reservas del Banco Central que cada vez iban achicándose. En un día, yo recuerdo, llegó a vender 1.500 millones de dólares y aún vendiendo, inyectando dólares, no paraban. ¿Por qué? Porque lo que hacía eso era mantener estable el dólar, ¿no? Mientras los grandes especuladores compraban. Compraban. No sé si se entiende el mecanismo. Usaban plata de todos para tener detenido el dólar y que otros fugasen la plata. Entonces, desde ese lugar hay que entender
de qué manera estaba vinculada la fuga de capitales al uso de reserva del Banco Central. Digo esto porque si no es medio difícil entender de qué manera estaban vinculadas. Y el segundo Y nos dato... dicen, ahí te dicen, tenían a las mismas personas de los dos lados del mostrador. Y sí, eso es algo recurrente en general de la política, no es algo particular del gobierno de Macri, pero en el caso del gobierno, lo que fue el gobierno de Macri, tenías personajes muy vinculados a los grandes capitales, ¿no? De hecho, del Toto Caputo decían que era el Messi de las finanzas, digamos, desde los lugares que había llegado. El segundo dato que te quiero dar es sobre la negociación actual de la deuda y que hay un elemento que está en discusión, es decir, que es parte de la negociación, que es el tema de un cupón atado al PBI. ¿Qué significa un cupón atado al PBI? Cuando en la reestructuración de la deuda del 2005, algo que le ofrecieron a los bonistas en la época de Kirchner, en la época de la Baña, es: si el país crece tanto por ciento, se dispara un bono para vos, se dispara una plata para vos, ¿no? Es muy importante. También era apostar al crecimiento productivo de la Argentina, o sea, eso Claro, pasaba en un contexto positivo para el país. exactamente, porque Para la teníamos... gente, yo cada tanto interactúo, pero la gente piensa que yo me pudro, y es mi sección favorita. Se pudre, Telma, se pudre. No sé por qué no entienden que me gusta. Eh, ¿No será un poco una cuestión de género ahí lo que se les dificulta entender? mm, Bueno, lo cierto es que fue muy bienvenida aquella idea para los bonistas de: si el país crece, ¿no? Nosotros vamos a crecer. Se dispara, nosotros vamos a recibir más plata porque se dispare. Ahora bien, ¿por qué es importante remarcar esto en la negociación de hoy? Primero porque, digamos, ya hay un default de hecho, más allá de que se llame soft default, en el sentido de un default suave, etcétera, porque hubo una cesación de pagos. Ayer, no sé cómo fueron hoy, pero ayer se dispararon los bonos porque el gobierno cada vez está poniendo un piso más alto en lo que va a ofrecer. Si algo vale 100, antes ofrecía 38, 40, hoy está ofreciendo 45, probablemente cierran en 50, van a gatillar plata. Lo cierto es que uno de los elementos que está sobre la mesa para la negociación es, otra vez, este cupón PBI. ¿Por qué es volver importante? a poner sobre la mesa que si en el 2000, además suelen ser como plazos largos, ¿no? No es que si el año que viene, o sea, si en el 2030, o sea, esto no es un problema que va a tener este gobierno particularmente, sino que que nos queda como a todos los gobiernos que vayamos eligiendo. No, en este caso no necesariamente, porque puede estar atado a lo que suceda en el 2021. Eso okay. Naturalmente. Y esto es importante porque se especula que la caída este año del PBI puede llegar a ser del 10%, del 11%, una barbaridad. Lo cierto es que... ¿En Argentina o en el mundo decís? No, en Argentina. Lo cierto es que con caídas así, lo más probable es que el año siguiente haya un rebote. Es decir, que no vaya a caer tanto, sino que rebote un poco para arriba por una naturaleza común de la economía, ¿no? Entonces, ponele que haya un rebote del 3%. El capitalismo, cuando está muriendo, sigue tirando sus últimas brazadas. Sí, es el capitalismo senil, ¿no? Entonces puede llegar a haber un rebote. Lo cierto es que esa mínima posibilidad de rebote que puede haber, ¿no? Sí. Rebote productivo, se lo va a comer. ¡No! Bueno, ahí está el chiste de por qué los bonistas... Justo yo que te preguntaba con cuánto tiempo, porque ahí sí era importante. Ahí está importante hacer algo a distancia. Totalmente. Ahí es importante por qué los bonistas están tan entusiasmados con ese bono que no se lo quieren desprender. Es decir, y que está hoy por hoy reivindicado en la negociación. Así que ojo, porque es uno de los elementos que está en negociación y que cualquier posibilidad de reconstrucción del país está atado también a lo que se lleven los futuros bonistas. Sí, no es que necesariamente uno lo interpretaría como, bueno, es una apuesta porque nos vaya bien a todos, sino que hay una especulación y que además es posible que se fugue rápidamente, que no sea eso inyectado en el mercado para que se produzca más empleo, sino que que lo más probable es que se fugue.
Exactamente, exactamente. Bueno, qué cagada, loco. Una buena noticia, viejo. Yo quiero volver a decir que este programa, a pesar de sus momentos bajón, se lo quiero dedicar a Marta, que hoy dio una pelea impresionante. Desde los bastiones importantes también son los chiquitos, no son solamente los públicos grandes, las grandes denuncias, las grandes batallas. Los bastiones fundamentales son los chiquititos. Así que Marta, yo te vuelvo a mandar beso y abrazo y a decirte gracias por haber resistido esta jornada, que sé lo difícil que fue. Y Meca, te dejo a que cierres con lo que quieras, pero yo quería volver sobre esto. No, y que de nuevo, que esta sección es importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo de Villa Azul y cómo se llegó a esa situación de que no tuviesen mínimas condiciones de higiene, bueno, estamos hablando de la deuda también, ¿no? Y de dónde van a salir los recursos para construir un país mejor. Te quería proponer en estos 5 minutos que nos quedan, para cerrar con un poco de humor para Sí, me parece arriba, bien. Sí, te estoy leyendo, Meca, yo sé lo que me vas a decir. con nuestra nueva sección, Canciones Machirulas. Canciones machirulas para desmenuzar, porque nos dimos cuenta con Meca, permiso, nos dimos cuenta con Meca que detrás de todas las canciones hay una cuestión para desentramar, y ahí es donde vemos el patriarcado en todas sus expresiones. Y justamente el problema es que lo tenemos naturalizado, o sea, son canciones que sacamos la guitarra y nos ponemos a cantar, tipo una que sepamos todos. Y es re machirula. No solamente los reggaetones, viste, como que hay toda una cosa de decir claramente, no, el reggaetón es como machirulo. No, está entre nosotros el machirulismo. No está, por ejemplo, en la obra de Silencio. No sé si hay, bueno, depende, ojo, porque puede haber una interpretación de que en el silencio hay violencia. Ojo, Ojo, la voy ojo, a investigar esa. ni John Cage zafa de eso. Yo te traje Bueno, unas propuestas que las podemos dale. seguir analizando. Luis Miguel, La No. Media Vuelta. Pensé que me ibas a decir toda la obra de Luis Miguel. Te iba a decir, no, tenés que especificarme. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu Tu dueño. dueño. ¿No? Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Bueno, Tremendo. muy fuerte. Mira, porque además es como gracioso porque sobre el final casi que esboza la posibilidad de un vínculo abierto, pero todo desde el machirulismo absoluto. Mira Ricardo Arjona, tu reputación. No, Tu, bueno, re- ya está, chau. tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Y escucha esto. Has hecho el amor más veces que mi abuela y aún no acabas ni la escuela. Y aún sabiendo que no eres el mejor partido, dime quién puede contra Cupido. Y es que si yo no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Ojo, ¿ves? Que sobre el final todos te esbozan una teoría feminista, ¿no? Como que hay un intento ahí de decir, bueno, está bien, si yo soy gato, ¿por qué le voy a pedir a ella que no sea esta construcción, ¿no? Que teníamos antes, del chabón que estaba con muchas era un gato y la mina que estaba con muchas era una puta. Eh, oh my God, que eso todavía está entre nosotras. La tonta de Jimena Barón no es machista. Se las investigo para la semana que viene, gato querido. Gato ya es como un personaje que aunque no asista nunca más, porque lo vamos a bloquear y todo, igual me voy a morir de nada. Pensé que vamos a decir, hay que invocar al gato cada tanto Y, cuando pensemos en los extremos de la machirulés. y como nos queda 1 minuto 20, voy a cerrar con esta Venga, y las dejamos para la próxima, que esta es más dale. para generar polémica. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien y puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Chau. Bueno, igualmente es interesante que hablemos del terreno del deseo y de la fantasía. Esta aberración que acabas de decir y hacer una separación entre la fantasía, el deseo y esta bestialidad que acabamos de escuchar. Hay es sin esa H, el hay ese que escribiste es de haber y no de hay de emoción. Meca, fue un placer compartir esta tarde contigo y con toda la gente que nos acompañó. Gracias.
Recordamos que nos sigan en todas las redes de Nada se opone a la noche y que estén muy atentos este fin de semana, probablemente el domingo, que vamos a subir la entrevista con Darío Schwarzenegger. Nos vamos con música, Meca.